Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Esta jornada que el Señor nos regala es una nueva oportunidad para avanzar con Él. Y empezamos juntos estudiando su palabra, escuchando su voz y el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Antes de nuestro estudio, recordar que este sábado, después de 2 días, estaremos entregando el libro misionero. Prepárese para ese momento especial. También les recuerdo que el estudio de la escuela sabática puede encontrarlo ya aquí en este canal. Le invito para que juntos empecemos en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias por tus cuidados, por tu misericordia. Venimos a ti, Señor, tal cual estamos y ponemos nuestras vidas en tus manos. Vamos a empezar un nuevo estudio y así pedimos, Señor, nos dé sabiduría para entender tu palabra y especialmente para ponerla por obra, Señor. Bendícenos, Padre, bendice a mis amigos que están orando junto a mí, bendice sus hogares, bendice el ministerio que pones en la vida de cada uno de ellos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos iniciando el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos tesalonicenses. La Biblia de Andrews en la introducción a esta carta nos cuenta que esta epístola llegó a la iglesia de Tesalónica en nombre de 3 autores, Pablo, Silvano y Timoteo. Queda claro que por el texto, Pablo fue su autor principal, pero estaba feliz de compartir escenario con sus compañeros en el ministerio. Silvano, llamado Silas en Hechos, era un dirigente de la iglesia de Jerusalén, profeta y ciudadano romano. Llegó a ser compañero de viajes de Pablo después de que éste se separara de Bernabé. Ambos sufrieron juntos azotes y prisión en Filipos, poco antes de llegar a Tesalónica. Timoteo era un joven que Pablo conoció en su primer viaje misionero y que se les unió inmediatamente en el ministerio. Ayudó a Pablo y a Silvano a fundar la iglesia en Tesalónica. Y referente a la fecha y el lugar de escritura de esta carta, también nos dice: en tiempos de Pablo, Grecia estaba dividida en 2 provincias. La del norte, que incluía Tesalónica y Filipos, se llamaba Macedonia. La del sur, que incluía Atenas y Corinto, se llamaba Acaya. Probablemente, Primera de Tesalonicenses fue escrita en Corinto por los años 50 o 51 después de Cristo, poco después de la primera visita de Pablo a Tesalónica. Así empezamos con la lectura del texto bíblico. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo dijimos en la introducción a este estudio, Pablo también pone a sus compañeros como coautores de la carta, Silvano y Timoteo, saludando así a los hermanos de Tesalónica, dando gracias a Dios por ellos y mencionando que siempre se acuerda de ellos, especialmente en sus oraciones. Vimos que en la carta anterior a los Colosenses, Pablo siempre estaba orando por los hermanos de Colosas. Y ahora también empieza esta carta mencionando que ora constantemente por ellos, por su fe,
por su constancia y porque se mantenga la esperanza y la fe en el Señor Jesucristo. Verso 4. Sabemos, hermanos, amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros, por amor de vosotros. En el capítulo número 17 del libro de los Hechos, en el versículo número 4, encontramos que algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, muchos creyeron en la palabra del Señor, pero asimismo hubieron aquellos judíos que hicieron oposición. Por eso Pablo ahora menciona: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Y a qué tribulación se refiere Pablo? Leyendo ahí mismo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el verso 5 menciona que celosos los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y vemos como aquí en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol habla acerca del buen testimonio de los hermanos de Tesalónica. Aquel testimonio que ahora se había regado a aquellas dos provincias, Macedonia y Acaya, pues los hermanos estaban imitando lo que habían recibido de aquellos que llevaron el evangelio de Pablo y sus compañeros. Verso 9. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Buen testimonio. Cuán necesario es. Ellos mismos, aquellos en donde ustedes han predicado, aquellos que han conocido la palabra por medio de ustedes, por medio de su testimonio, cuentan cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis a los ídolos. Cuentan cómo ustedes han actuado y cómo perseveran esperando el regreso de Cristo, quien quiere darnos vida eterna y librarnos de la ira venidera. Hoy también nosotros podemos testificar. Hoy también nosotros, a pesar de la tribulación que estemos pasando, estamos llamados por el Señor para dar buen testimonio, para predicar a aquellos que tenemos cerca. Y si tenemos la oportunidad de ir a otro lugar un poquito más lejos de donde vivimos, amén, hagámoslo. Hagámoslo con ganas, hagámoslo con amor, sabiendo que aquella semilla que dejemos en cada lugar de la predicación de la palabra de Dios, un día dará fruto. Y cuando Cristo vuelva, nos gozaremos junto a aquellas personas que recibieron con alegría la verdad. Te invito para que juntos terminemos
en oración. Nuestro Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos das la oportunidad de predicar tu palabra con nuestra boca, pero también, Señor, con nuestro ejemplo. Bendícenos, Señor, bendice a mis amigos, dale sabiduría para dirigirse especialmente con los de su casa, Señor, para que el testimonio empiece por adentro de nuestra casa y luego podamos salir, Señor, y pregonar a otros también que Cristo vuelve pronto. Bendícenos en este día, Señor. Pedimos tu compañía, tu dirección en cada una de nuestras vidas y en nuestros hogares. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada.